días, hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este servicio dominical, hoy domingo 30 de agosto del año 2020. Vamos a iniciar este tiempo de alabanzas y honra al nombre de Dios con el llamado a la adoración extraída de su santa palabra del libro de los Salmos, capítulo 145. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabaremos el santo nombre de Dios, elevando nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo,
para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Adoremos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado A ti la gloria. El verso bíblico de este himno dice lo siguiente. Mateo 6:13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Alabemos cantando a Dios este himno. Elevamos a Dios nuestra oración por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén.
Alabamos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado ¿Qué me puede dar perdón? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en su capítulo 9, verso 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cantemos este himno. Continuamos con nuestra alabanza al santo nombre de Dios, con la lectura de nuestra afirmación de fe. Tenemos la lectura del credo de los apóstoles. Dice así el credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como en cada ocasión, queridos hermanos, aclaramos que cuando hacemos referencia a la Iglesia Católica,
lo hacemos en virtud del significado de esta palabra, que significa la Iglesia universal, y no en relación con la Iglesia católica romana. Ahora elevamos nuestra adoración a Dios, elevando la oración de gratitud que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, verso del 9 al 13, conocida como la oración del Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora elevamos nuestra adoración a Dios entonando el himno titulado Victoria en Cristo. Dice la palabra de Dios en la carta de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cantemos. Sus
En este momento nos preparamos para recibir la predicación de la santa palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Dice así el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Padre, estamos sumamente agradecidos por este día que nos has dado y nos permite, Señor, a pesar de estar a la distancia, Señor, poder reunirnos, Señor, con nuestras familias, Señor, pero a pesar de todo, como parte de tu pueblo, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, pero principalmente para escuchar tu santa palabra. Señor, reconocemos las impurezas en todo lo que nosotros hacemos, Señor, ya sea en esto o ya sea presencialmente, Señor, pero te pedimos que nos perdones, Señor, por medio de la obra de Cristo, Señor, quien es que nosotros podemos acercarnos confiadamente a ti. Padre, podemos acercarnos a tu trono de gracia y en este tiempo, Padre, pidiéndote perdón por eso, para que, Señor, este servicio, este tiempo, Señor, de los cantos, Señor, de aquellos que siguen sustentando tu iglesia, Señor, y también en este tiempo de exposición de tu palabra, Padre, sea un tiempo en el cual tu nombre pueda ser glorificado. Señor, también te rogamos, tu palabra, Señor, sea clara para nuestros corazones y nuestras mentes, para que podamos realmente ver en las intenciones de nuestros propios corazones, Señor, ver las cosas que debemos dejar, Señor, las cosas que debemos madurar, pero por encima de todas las cosas, Padre, que nosotros podamos decir, Señor, que estamos honrando, Señor, glorificando tu nombre en medio de todas las dificultades que estamos atravesando. Padre, que tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, use tu palabra que se va a exponer para edificación de tu iglesia. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, brevemente quiero mencionar algunas cositas en cuanto a lo que vimos la semana pasada, y es acerca de la quinta bienaventuranza, y era acerca de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Y habíamos visto que esta misericordia, o la manera en que había sido definida, es mucho más que simplemente no recibir lo que no merecemos, sino que eso, o esa definición, lo que hace es limitar el concepto bíblico de lo que realmente es la misericordia de Dios. Vimos también que la misericordia debe ser algo que debe caracterizar a los miembros del cuerpo de Cristo, a su iglesia, porque también nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios. Y no solamente que nosotros hemos recibido misericordia, sino que debemos mostrar misericordia no solo con nuestros hermanos en la fe, aquellos que están pasando tiempos difíciles, sino también con aquellos que nos rodean, nuestro prójimo. Por lo que entonces hemos llegado a esta bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos entonces esta sexta bienaventuranza en la que nosotros podemos ver que dice específicamente los de corazón limpio. Y esta bienaventuranza puede ser leída de una manera muy interrelacionada con la primera bienaventuranza y se podría aún leer ambas bienaventuranzas, la 1 y la 6, de la siguiente manera: como felices aquellos que tienen el corazón limpio, porque son pobres de corazón y espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Y esto es importante notarlo debido a que, aunque estamos viendo las bienaventuranzas de una manera independiente o aislada una de la otra, no podemos negar que todas están interrelacionadas. Es importante ver qué es entonces lo que esto nos quiere decir acá.
este término o esto que aquí habla de la pureza de corazón, de limpio de corazón, la palabra griega que se usa aquí es el término katharos, que significa, obviamente, limpio o purificado. Y esta palabra, de acuerdo al diccionario Thayer, se usa en varios sentidos. El primero nos habla acerca de una pureza física. Por ejemplo, cuando se calienta un metal a altas temperaturas y se saca toda la escoria, se saca todo el mal y se purifica el metal, se limpia. O cuando a un árbol, por ejemplo la vid o cualquier otro árbol, aquellos que les gusta la jardinería, cortan las ramas para que entonces dé más fruto. Ese es el primer sentido. El segundo uso es en un sentido más religioso, o en este caso un sentido levítico, por el hecho de que habla de lo siguiente. Dice, el hecho de que no se usa es puro o limpio. Pero hay un tercer sentido, y es el que es relevante para el contexto en el cual nosotros nos encontramos, y es en un sentido ético. Y aquí se nos habla de 4 maneras o de 4 cosas que en este sentido ético podemos ver esta definición de pureza. La primera dice, libre de deseos corruptos. Interesante. La segunda dice, libre de toda mezcla de falsedad o de lo que es falso, o en otras palabras, sinceramente genuino. La tercera dice algo que es intachable o inocente. Y la cuarta dice, sin mancha de culpa de nada. Y esto es importante entonces para que podamos ver que la profundidad de lo que esto abarca, de lo que es, dice, limpios de corazón. Esta bienaventuranza debemos verla a la luz de esta definición. ¿Sabe por qué? Porque debe ser examinado y debe ser visto que es mucho más que simple palabrerías, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Esto descansa solamente en Dios y en la obra expiatoria de Cristo Jesús. Por lo que entonces es imperante que debamos ver que esta purificación o esta limpieza está basada en la obra de Cristo. Y así entonces es como debe ser definido para una mejor comprensión nuestra. Permítame darle algunos ejemplos. Cuando nosotros pensamos acerca de la obra salvadora de Dios en Cristo Jesús, lo primero que nos viene a la mente es, ¿somos salvos? Porque hemos creído en Cristo Jesús. Pero permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué significa creer en Cristo como Salvador? Para muchos, es posible que sea bastante difícil tratar de definirlo. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra cultura cristiana, ¿sabe qué es? Creer en Cristo es ser salvo, pero defíname qué es ser salvo. Ser salvo es creer en Cristo. Y se mantiene en ese círculo repetitivo y círculo vicioso, pero no se ha definido. No obstante, no estoy diciendo que se debe tener una definición teológicamente profunda. Charles Hodge dice lo siguiente, dice que para que uno sea salvo, uno debe tener una comprensión competente acerca de la salvación. Así que no estoy diciendo que se debe tener una definición sumamente profunda para saber qué es creer en Cristo. El asunto aquí, mi querido hermano, es el siguiente. Nosotros hemos declarado fe en Dios que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús en su obra expiatoria, pero realmente adolecemos de lo que es el verdadero significado que trae esta definición. Y antes de que saque una conclusión un poco apresurada, me gustaría que siga la línea de pensamiento de lo que vengo diciendo para que no piense que estoy hablando, que estoy tratando de decir alguna herejía. Es cierto, y es lo que nos dice la Biblia, que nosotros somos salvos por medio de Cristo, por medio de creer en Cristo. Pero este término creer, si quiere ponerlo entre comillas, creer,
es usado en nuestro medio cristiano como algo místico, más que bíblico. Yo he creído en Cristo. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque para algunas personas cuando dicen, ¿sabes algo? Yo he creído en Cristo Jesús como mi Salvador. Realmente lo que están tratando de entender es, como yo creí en Cristo, a mí no me pasa nada. Y se usa entonces el término creer en Cristo como si fuera un amuleto de la buena suerte o una patita de conejo en la cual nada me sucede. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Otros usan el creer en Cristo como asegurarse simplemente un espacio en el cielo. Y permítame explicar esto. Algunos usan o algunos hablan acerca de la fe en Cristo Jesús en la siguiente manera, en que dice, yo he creído en Cristo y nada me puede separar del amor de Dios porque yo he creído en Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 8 dice todo eso, Romanos capítulo 8. Y es cierto. Más, en la vida cristiana o en su vida cristiana diaria, se comportan como si jamás hubieran conocido al Señor. Pero en sus mentes ya ellos no son condenados, no están condenados porque están en Cristo Jesús. Ya se aseguraron el tiquete de primera clase para ir al cielo, porque han creído de una manera un poco religiosa y externa. Sin embargo, el creer en Jesús es mucho más que decir, soy salvo y ya, soy salvo, soy cristiano. Sino que debemos estar conscientes de lo que esto significa. Cuando se habla pues de ser salvo, haber creído en Cristo, ¿qué es esto lo que significa? Y quiero que me acompañe al Salmo capítulo 15, versículos 1 y 2. Y el salmista hace la siguiente pregunta. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Podemos ver entonces claramente que el salmista dice y hace la pregunta, ¿quién es aquel que puede estar en el monte de Dios, en su santuario? E inmediatamente responde y dice, aquel que puede ingresar al monte santo de Dios es solamente el que tiene una conducta intachable, que practica justicia y de corazón dice la verdad. Y esos son los términos que usa la NBI. Le hago otra pregunta. ¿No son todos los hombres y mujeres descendientes de Adán y Eva? Evidentemente sí. Por tanto, ningún hombre o mujer es capaz de ingresar al monte santo del Señor. Todos los hombres que nacen en ese estado, o todos los hombres que nacen bajo el estado de condenación por causa del pecado de nuestros primeros padres, y dice el catecismo, por generación natural, es decir, porque somos sus hijos. De manera que, ¿cómo puede entonces alguien ingresar al monte de Dios? El versículo 2 responde y dice, el que anda en integridad, justicia y tiene verdad en su corazón. ¿Puede entonces algún ser humano en ese estado natural ingresar a la misma presencia de Dios? La respuesta a esta pregunta retórica es no. Es evidente pues que nosotros mismos éramos incapaces de entrar a la presencia de Dios. Pero solamente, como dice, sola fide Jesum Christum. Solamente la fe en Cristo Jesús. Nosotros entonces podemos hablar verdad, caminar en integridad y hacer justicia. Eso nos lleva a lo siguiente entonces.
Usted y yo tenemos un llamado sumamente elevado a vivir en santidad. Ahora que podemos habitar en el santuario del Señor, en su tabernáculo, ¿cree entonces que podemos vivir de la manera que nos dé la gana? No. Por el mismo hecho de ser cristianos, ahora nuestras manos han sido limpiadas de todo pecado y nuestro corazón ha sido purificado, como dice Salmo 24:4. Y esto es lo mismo, y mejor dicho, esto ha sido hecho por Dios mismo, porque es parte de los atributos de Dios. Dios es espíritu, justicia, santidad y verdad, pero Él también ama la verdad, dice Salmo 51:6. De manera que, aunque ya hemos sido limpiados totalmente de nuestros pecados, somos ciudadanos celestiales, no podemos vivir como se nos dé la gana. Debemos vivir de corazón puro. Y eso no son meras palabras repetidas solamente en la sexta bienaventuranza, sino que es el mismo sentir que tuvo David, expresó mientras gemía por causa de su pecado. Él clamaba a Dios por un corazón limpio y un espíritu recto. Mi querido hermano, ¿cuánto nos hace falta esto? Nuestra generación de cristianos le da más importancia a una frase de 7, 8 o 10 palabras de algún predicador, de algún libro, de algún video, pero persiste en su pecado, persiste en vivir como le dé la gana. No estoy diciendo que las citas son malas, sino que los cristianos están pendientes más a citas que lo que dice la Biblia. No podemos separar el creer en Cristo Jesús de tener un corazón limpio. No obstante, cuando vemos la importancia de tener un corazón limpio o de ser de corazón limpio, debemos recordar lo que se nos dice en el Antiguo Testamento respecto a esto. Nuestro Señor Jesucristo era un conocedor de las Escrituras, mejor dicho, era un maestro de las Escrituras. ¿Cómo le llamaban los propios discípulos y aún los fariseos a Jesús? Rabí, maestro bueno. Así que él conocía las Escrituras. Así que él, siendo un conocedor de las Escrituras y él mismo siendo Dios, sabía lo que decía. Por tanto, sus palabras en esta bienaventuranza nos recuerda a algo que también el Señor había prometido a Israel. El profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí podemos ver las palabras del profeta. Exactamente menciona lo que nuestro amado Salvador decía. Se nos habla de la promesa de que el pueblo iba a ser limpiado de toda inmundicia. Los ídolos serían quitados. Se les daría un nuevo corazón y los hombres tendrían un nuevo espíritu. ¿De qué se nos está hablando aquí? Exactamente, se nos habla acerca de la salvación que habría en Cristo Jesús. La promesa de que Dios limpiaría la inmundicia y maldad de los hombres. Si usted puede ver, el ser limpiado, el tener un nuevo corazón, está íntimamente relacionado con que dice, serán quitados los ídolos. ¿Sabe por qué se menciona eso? Porque para el hombre natural,
no hay otro Dios sino Él mismo. Busca autocomplacerse. De manera que vemos entonces que el ser limpio de corazón nos habla también el hecho de hacer lo que Dios manda. Vivir de acuerdo a sus estatutos y preceptos, como dice el versículo 27 de Ezequiel. Es por tal razón que cuando uno cree en Cristo Jesús, no es un amuleto de buena suerte, o para asegurarse un escaloncito o un espacio, o como dirán algunos, para que San Pedro lo deje entrar. Nada de eso. No se puede decir, voy al cielo, pero vivo en las concupiscencias de la carne. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, dice Deuteronomio 6. Las palabras del teólogo John Hill, teólogo inglés, son bastante acertadas para hablar acerca de este tema. Y él dice lo siguiente: bienaventurados los de corazón limpio, no de cabeza, porque los hombres pueden tener nociones puras y corazones impuros, no en la mano, ni en la acción, ni en la conversación externa solamente. Así que los fariseos eran justos por fuera delante de los hombres, pero por dentro estaban llenos de impurezas de corazón o en su corazón. El corazón del hombre es inmundo por naturaleza, ni está en el poder del hombre limpiarlo o ser puro de su pecado. Ni ningún hombre en esta vida, en tal sentido, es tan puro de corazón como para estar libre de pecado. Esto es solamente cierto de Cristo. Pero se puede decir, dice, que son así o que es así. Dice que los hombres que aunque tienen pecado o habitan en medio de ellos, dice, son justificados de todo pecado por la justicia de Cristo y son limpiados por la palabra o sentencia de justificación pronunciada sobre ellos a causa de esa justicia, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos corazones están rociados con la sangre de Jesús, que limpia de todo pecado y que tiene la gracia de Dios obrada en sus corazones, la cual, aunque todavía imperfecta, es eternamente pura. No hay la menor mancha o mancha de pecado o impureza de pecado en él. Y las almas de las que están enamorados así desean más fervientemente una mayor pureza de corazón, labios, vida y conversación. Y dice, y continuaría después y dice, y felices serán porque verán a Dios. Esto que decía John Hill, este es el gozo entonces en el cual usted y yo podemos deleitarnos, ser llamados bienaventurados, porque ahora nuestros corazones han sido limpiados de toda inmundicia, de toda maldad y perversión que se encontraba en él. Nuestros corazones han sido catarizos, han sido purificados, como dice Hechos 15:9. De manera que también nosotros debemos limpiarnos de la contaminación del pecado que todavía existe en nosotros. Es decir, santificarnos cada día por medio de adentrarnos en la oración y en la lectura de la palabra de Dios, como dice 2 Corintios 7:1. Y porque queremos vivir en santidad, vivimos en temor reverente delante de su presencia. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso somos llamados también en Proverbios capítulo 4, versículo 22. No desvíes tu mirada a la izquierda ni a la derecha, sino que sigue el camino recto, el camino de la vida, el camino del temor del Señor.
Y Proverbios 2 dice, ¿quieres entender sabiduría? ¿Quieres escuchar el consejo? Haz estas cosas y vivirás. Ese es el llamado que tenemos. Es por eso que no debemos ser negligentes en esto. Si nuestros corazones han sido limpiados por nuestro Dios a través de la obra de Jesús, a través de la obra de su Hijo, pero no vivimos bajo sus preceptos y estatutos, ¿no es menospreciar la obra de Dios? ¿No es menospreciar la salvación que nos ha sido dada? Ser de corazón limpio no es una vez solamente. Una manera macro es una vez la limpieza, la salvación. Pero una manera diaria y práctica es un constante mantenerse limpiándose, purificándose o teológicamente santificándose. Es decir, crecer en esa lucha diaria contra el pecado. Termino con estos versículos brevemente. El autor de Hebreos por eso dice, seguid la paz con todos y ¿qué cosa? La santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Dónde entonces puede ser hallada esa santidad con la que podamos ver a Dios? Es solamente hallada en Cristo Jesús, quien ha sido hecho por nosotros, por Dios, mejor dicho, quien ha sido hecho por Dios para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice 1 Corintios 1:30. Bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que la obra de Cristo los ha limpiado, porque no hay otra manera de ir al Padre sino por medio de Cristo Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Concluyo. Vimos el día de hoy, los de corazón limpio es mucho más que un simplemente de manera externa decir creer en Cristo, de manera superficial, sino que habla de esa purificación y limpieza de una manera ética, una manera moral. Y esta limpieza consiste en la obra expiatoria de Cristo. Y no es algo que usted y yo podamos ejecutar en nosotros mismos, sino que proviene de Dios, quien nos limpia y nos salva, nos purifica. Una breve aplicación, mi querido hermano. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Versículos del 1 al 4. Dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Nuestro anhelo como parte del pueblo de Dios no es en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, como se dice en latín, ora et labora. Mientras trabajas, oras, y mientras oras, trabajas. No hay espacio para el cristiano vago, para el cristiano en reposo, para el cristiano holgazán. Es parte de la labor que Dios le dio al hombre desde el principio, desde el libro de Génesis. Así que, mi querido hermano, labore arduamente
Pero eso es mientras estemos en la tierra. Pero más allá, nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en lo que viene. Y aquí se nos da una descripción en el libro de Apocalipsis y dice, viendo la ciudad, aquella ciudad, dice, está el árbol de la vida. Dice que produce sanidad a las naciones. ¿Dónde se encuentra la salvación? ¿Quién puede dar sanidad a las naciones? No habrá más maldición. ¿Por qué no habrá más maldición? No habrá más condenación. Y la semana pasada, creo que es capítulo 21, también menciona que toda lágrima será enjugada. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes son los siervos del Cordero? Mi querido hermano, somos usted y yo, que estamos en esta tierra hoy día. Y por el hecho de lo que dice, allá en ese trono del Dios y del Cordero, dice, salía ese río de vida, estaba el árbol de vida. No habrá más maldición y sus siervos estarán, y dice, versículo 4, verán su rostro. Ese es nuestro anhelo, mi querido hermano. No es aferrarnos a la tierra. Debemos trabajar arduamente en esta tierra. Debemos sudar trabajando. Pero debemos tener nuestros ojos puestos en el cielo. Donde sea que lo que sea que estemos pasando hoy día, recordar que es parte de nuestra naturaleza caída, es parte de las consecuencias del pecado. Pero acá podemos ver de lo que vimos la semana pasada, toda lágrima será enjugada. Y dice, no habrá más maldición. ¿Sabe por qué? Veremos el rostro de Dios. Estaremos delante de su presencia. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón cátaros, los de corazón purificado por medio de la obra de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, porque hemos podido ver respecto a este tema, Señor, que nada se escapa de tus manos. Señor, y a pesar de todo que lo hemos estado viendo punto por punto, Señor, la profundidad de tu palabra, Señor, puede llegar, Señor, a nuestros corazones. Conforta a cada uno, Señor, que esté pasando tiempos de prueba. Señor, también alienta a aquellos que están desanimados. Pero Padre, por encima de todas las cosas, que nosotros podamos estar aferrados, Señor, a ti, a tu palabra, y podamos estar creciendo en tu gracia y conocimiento. Padre, que tu palabra el día de hoy haya sido de edificación para cada uno de tu pueblo que ha estado escuchando en este día. Gracias, Padre, por todo, y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que me acompañe a elevar nuestra alabanza a Dios entonando la doxología final. Alleluia.
La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, verso 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.